De la mañana y seguimos enfrentando esta jornada en la que volvemos a ver al petróleo acelerando. Tenemos al Brent en los $104 el barril, sube un 4%, y el West Texas que vemos como están en esos $97,58, mientras crecen las dudas en torno a lo que pueden ser el éxito de las escoltas de los buques en el estrecho de Hormuz, y donde no se ve cerca un final al conflicto de la guerra. Todo en la antesala de la reunión de 2 días de la FED. No se espera que mueva tipos, sí proyecciones macro y sobre todo esperar a ver qué va a pasar una vez que se han eliminado prácticamente del viso de los inversores movimientos a la baja, y se apuntan en todo caso a subidas de tipos de interés. Tiempo para el análisis con Patricia García, socia fundadora de la firma de análisis de mercado MacroYield y directora del máster en finanzas de SIC Business and Marketing School. Patricia, muy buenos días. Buenos días otra vez. Bueno, quería ponernos ahora con la mirada puesta ya con el mercado europeo en camino, viendo precisamente cómo el movimiento de los grandes protagonistas está en torno a la presión que supone el petróleo, que favorece en este caso a títulos como Repsol. Lo tenemos con subidas del DOX 57%. Total, la francesa la tenemos, me está yendo ahora mismo, con ese movimiento de subidas también del 1,29%, y eso que tiene plazos de extracción en el conflicto, y en un escenario donde el dólar ha vuelto a brillar. ¿Qué lectura, qué está descontando el mercado? Se esperaba una guerra de 4 semanas, ahora hasta Trump ha pospuesto su visita a China prevista para el 30 de marzo, y el temor sobre la inflación y el impacto en el crecimiento va creciendo. ¿Qué doble lectura hacéis con ese petróleo, con ese dólar que cotizan los inversores? Bien, es verdad que se cotizaba al principio un escenario de un conflicto, bueno, quizá intenso, pero más, en más corta duración. De hecho, si nos comparamos en este periodo con 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania, que también hizo mucho daño a toda la parte de la energía, el gas, sobre todo para Europa, en este caso es sobre todo para Asia, pero bueno, como ocurrió entonces, afecta a nivel global. Hasta ahora el impacto está siendo inferior al que vivimos entonces. Entonces, en el primer mes hubo un primer golpe a las cotizaciones en el Eurostoxx, los precios del petróleo subieron con más fuerza, también los precios del gas. Esto pasó en el primer mes. Después hubo un repunte esperando que quizá pudiera haber un final más rápido. Esto nunca ha llegado, de hecho, y bueno, pues después tuvimos incluso un impacto mayor más adelante. ¿Qué es lo que estimamos ahora? Si Dios quiere que esto termine en cuestión de semanas. Es que la salida también es muy complicada, como ocurrió entonces, porque Irán está descabezado en buena medida y es muy difícil de interpretar o de saber cuándo van a decidir ellos que es el momento de sentarse o de dialogar. Ahí puede ayudar mucho China. En principio no solo es uno de los mayores clientes de Irán, sino que también en principio puede estar más cercano, aunque China no suele hacer grandes aliados o grandes amigos. Quizá aquí tenga China un papel muy importante, y es lo que está intentando movilizar Trump. La salida es complicada, pero a nadie le interesa este conflicto, y pensamos que puede durar esto semanas. ¿Qué pasa? La dificultad está en Irán, en ese descabezamiento que lo hace imprevisible. En este escenario, y más allá de lo que es la tensión geopolítica y la tensión sobre la guerra, en las últimas horas, ayer, que parecía que en medio de las amenazas de Trump a la OTAN, de la búsqueda de
aliados, complicado para esa coalición hacia Hormuz, se colaba esa conferencia GTC, siempre lo digo mal, de Nvidia, y Jensen Huang volvía a sorprender brillando. Decía que sus chips, esos de máxima generación, Blackwell, Vera Rubin, van a hacer que gane esa facturación, esos chips, 1 billón, su trillón de dólares de aquí a 2027. Unas expectativas que ha contagiado a gran parte de lo que son sus suministradores, a esa cadena de suministros, a esos títulos, y que impulsaban ayer a los índices neoyorquinos. ¿Qué lectura haces en este momento donde además en tantas ocasiones y ese temor a los niveles alcanzados en las valoraciones, en las inversiones? ¿Qué significa lo que ha trasladado Jensen Huang y las subidas que ha registrado el mercado? La realidad es que Nvidia no suele decepcionar al mercado, con lo que lanzar este anuncio tan fuerte pues supone casi podemos pensar un escalón más en lo que llevamos de la inteligencia artificial. Es que el paradigma puede estar cambiando y que todas esas, o ese temor que hay a las grandes compañías que están creando esos data centers, que están invirtiendo tantísimo, y de fondo siempre ha generado cierto temor entre los inversores de que se les esté yendo un poco la cabeza creando esos data centers. Bueno, pues esto que nos está diciendo Nvidia viene a decir que sí, que efectivamente la demanda está ahí y que tiene soporte. Esto también está, este anuncio no solo ha afectado en positivo a Nvidia, sino un poco a todo el ecosistema de la inteligencia artificial. Pues también está afectando a las infraestructuras. Bueno, pues es que todos, esa generación de chips, ¿dónde va? Bueno, pues va a los data centers, en fin, que está haciendo que todo el ecosistema de la inteligencia artificial suba un escalón más en optimismo y bueno, pues viene a ayudar un poquito a este momento de incertidumbre por la guerra en el mercado. En este escenario, y mirando a lo que es esa tecnología, esa batalla tecnológica que se está escribiendo, y a todo esto, el protagonismo, lo que supone la disrupción de la IA, esta mañana en la CNBC atendíamos a otro gran asunto que supone, de alguna manera, lo indispensable de ese mercado tecnológico, de esos chips, y la elección de lo que va a ser la posibilidad de elección en un mercado. Veíamos como Volkswagen está mirando ese futuro impulsado por chips, pero en lo que es la fabricación en China, apostando por marcas locales, por fabricantes chinos, y dejando fuera a Nvidia. Esa lectura, en algunas ocasiones, incluso dentro de los grandes magníficos, decían, bueno, a ver si es que quién va a ensombrecer a Nvidia. No sé qué lectura haces en este punto, donde además, sin lugar a dudas, también está la lectura automovilística. Necesitan reducir costes, y es ahí donde China ha tratado, lo hizo, ¿no?, cuando puso patas arriba Silicon Valley con la irrupción de DeepSeek, con unos chips de menor rendimiento. ¿Qué puede suponer ese dibujo que pone sobre la mesa Volkswagen? Sí, este es uno de los temores que también siempre ha existido, y de hecho, como tú lo has dicho muy bien, DeepSeek fue una llamada de atención en este sentido. Es verdad que Nvidia se va bueno, al top de los chips, el Blackwell y Rubin, y que estos tienen un rendimiento brutal y bueno, pues son caros y tienen unos márgenes impresionantes Nvidia, y se supone que en China los están consiguiendo hacer de una manera quizá más eficiente, pero también más eficiente en cuestión de precio, pero menos potentes. Y ahí Volkswagen también puede estar queriendo, aparte de abaratar sus costes, también está pudiendo querer hacer
un poco de guiño a China, donde, bueno, pues que es un mercado que estaba perdiendo porque los chinos han sacado sus propios coches bueno, pues que han venido incluso a arrasar el mercado en Europa. Entonces puede venir por dos lados, porque siempre a China este guiño podría, bueno, pues dar a Volkswagen algún tipo de ventaja, no solo por el precio. ¿Y qué puede significar esto? Pues esto va a funcionar así. Si está claro que siempre está o los precios más baratos y está claro que Nvidia no es precio barato. Nvidia es top y altísima tecnología. Ujú. Antes de terminar, quería mirar al mercado español porque tenemos uno de los protagonistas. Hemos estado vigilando mucho ese sector defensa que se veía impulsado por lo que es ese contexto de rearme, pero hoy tenemos un escenario de protagonismo individual en Indra. Está protagonizando en las caídas de cerca del 7%. Es verdad que otras del sector como Rheinmetall caen un 1,57%, pero en un escenario donde lo que aparecen son esas informaciones de que el gobierno pide a la SEPI que proponga la destitución de Escribano como presidente y, según el Confidencial, que ese movimiento se produjera incluso antes de la celebración del próximo Consejo de Administración previsto para el 25 de marzo. Más allá de, no sé si lo que es esa información no confirmada, pero ¿qué puede suponer? De alguna manera es una empresa participada por el gobierno, está esa SEPI, pero ese movimiento a la hora de tocar la cúpula en una compañía, en un sector que es tan estratégico, ¿cómo analizas esta noticia? Pues mala noticia. Toda injerencia en la cúpula de una compañía hace pensar, bueno, pues que han tenido algún tipo de discrepancia a la hora de decidir y que ahora mismo a lo mejor Indra pueda entrar un poco más en lo que le puede interesar al gobierno y no lo que le puede interesar a Indra o a los accionistas de Indra. Entonces ahí viene la mala noticia. Esa participación del Estado le da ese poder y cuando ese poder es silencioso, pues pasa poco, pero cuando el poder se hace evidente, es malo para las expectativas de los accionistas, que pueden pensar eso, que Indra está más para cumplir las expectativas del gobierno más que las de ella misma. Con todo esto, ¿cuál sería en este momento en vuestra fotografía la estrategia del mercado? Patricia, ¿cómo lo ves a la hora de ver todo ese marco de tensiones? Y ojo, uy, me doy un golpe al micro. En el marco de política monetaria, nos espera cambios hoy, sí. Muchas previsiones macro mañana de la FED, pasado del BCE, Banco de Inglaterra, presión. Australia ha movido tipos. Estrategia. Bien, Australia ha movido tipos, pero también ella iba ya un poco por su cuenta respecto a los demás, sobre todo centrándonos en el Banco Central Europeo y en la Fed. Pensamos que su posición va a ser de esperar y ver. Creemos que también es una buena posición para nuestros inversores, para nuestros clientes, el paciencia, el tranquilidad, el no entrar en movimientos excesivamente nerviosos. Sí, podríamos intentar aprovechar estos movimientos del mercado que pensamos que podemos mantenernos en movimiento de volatilidad, aprovecharlos para hacer nuestras carteras más resilientes. Es verdad que hay una cosa que nosotros estamos viendo desde la pandemia, y es que las compañías, tanto en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, no tanto en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, está mostrando una resiliencia importante a estos momentos de incertidumbre. No vemos grandes desastres ante los movimientos tan fuertes que estamos teniendo de todo tipo. Hablamos de coronavirus, hablamos de superinflación en la época también de la salida del coronavirus, el impacto que tuvo también la invasión de Ucrania.
hemos tenido un montón de cuestiones que las compañías han sabido sortear bastante bien. Así que por eso, aparte de que pensamos que esto puede tener un final que muchos están deseando de la guerra de Irán, aparte de esto es que las compañías están fuertes, con lo que mantendríamos calma y aprovecharíamos para ir creando carteras con compañías tirando hacia sobre todo calidad, que no estén muy endeudadas, que tengan perspectivas de crecimiento importantes. Bueno, pues puede ser un buen momento para eso, para mejorar nuestras carteras. Patricia García de Macroyield, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima. Gracias a vosotros, buen día. ¿Llevas semanas trabajando